investigación lo que intentamos hacer es diseñar y construir sistemas moleculares que tengan una función. Entonces, para explicarlo con palabras un poco más sencillas, son sistemas muy pequeños, la nanotecnología que se llama ahora, que además intenten realizar algo, que por ejemplo lleven un fármaco a un tejido tumoral selectivamente, o un polímero que sea capaz de purificar contaminantes en el agua, incluso nuevos métodos de preservación en documentos históricos, un montón de áreas en realidad. Entonces, tenemos muy fácil colaborar con físicos en proyectos de magnetismo molecular, tenemos muy fácil colaborar con médicos, con biólogos. Tenemos proyectos desde profármacos que intentan dirigirse a una célula tumoral selectivamente, con lo cual logramos que el fármaco sea más selectivo, que disminuya los efectos secundarios de la quimioterapia, por ejemplo. Tenemos otra línea que es similar, pero con enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer sobre todo. Tenemos otros proyectos un poco más de materiales, intentando hacer polímeros con aplicaciones analíticas para detectar sustancias en el agua, por ejemplo, o al revés, para atraparlas del agua y entonces que sirvan de filtro. Tenemos un proyecto un poco más químico para ser capaces de no esforzarnos tanto para hacer las moléculas, sino un poco que aprovechar las propiedades intrínsecas de las moléculas y que se hagan solas. El día a día en el laboratorio va cambiando tanto depende del punto en el que estés en tu carrera científica. Por ejemplo, si acabas de empezar la carrera científica, estás empezando el doctorado, por ejemplo, pasas muchísimo tiempo en el laboratorio, poco tiempo delante del ordenador, y eso va decreciendo y aumentando el ordenador a medida que pasa el tiempo. Desgraciadamente, porque la verdad que a mí me gustaría estar mucho más en el laboratorio, pero llega un momento en que hay que hacer también parte de burocracia, solicitar proyectos. En cuanto al día a día, la verdad que como tenemos proyectos muy distintos, depende de dónde estés en el proyecto, tienes que hacer unos experimentos u otros. La verdad que el día a día del laboratorio o de la carrera científica es muy diverso, no hay rutina, y eso es una de las cosas positivas también que tiene ser científico, ¿no? Siempre he sido un fanático de la ciencia, era un niño muy friki probablemente, seguramente todavía ese espíritu de friki me tiene poseído. Entonces me compraba libros de divulgación cuando era niño, etc. Y siempre tuve claro que me gustaría dedicarme a la ciencia. No tenía claro exactamente en qué, me gustaba todo básicamente, física, biología, química. Quizás opté por la química porque como decía antes, es una ciencia bastante central que te permite hacer un poco de todo. Tenemos proyectos muy biológicos, tenemos proyectos muy físicos y la verdad que es bastante agradecida la química. La carrera científica hasta el momento, como cualquier carrera científica en España, ha sido un camino no lineal. Es muy difícil llegar a una estabilidad. Y bueno, yo he tenido suerte, he ido con grupos de distintos países, Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, y logras irte formando en otros aspectos, tienes otros puntos de vista. Es que España no hace una apuesta sólida, constante en el tiempo por la ciencia. Y eso se traduce en poco dinero, pocas convocatorias, lo cual lleva a muchísima competitividad. Hay convocatorias que son extremadamente competitivas, donde muy pocos obtienen contratos y otros se quedan pues fuera. Hay otros obstáculos, por ejemplo, relacionados más con Canarias, por ejemplo, que es la lejanía. La lejanía implica pues más tiempo en que te llegue algún producto comercial que tú has pedido o un instrumental determinado. Estás más lejos de las redes de influencia científica, política y de todo tipo, lo cual te mantiene un poco alejado. Eso a veces es positivo, pero en gran medida es negativo. Nos cuesta más hacer relaciones
internacionales que, por ejemplo, alguien que esté en el continente. Quizás la falta de comprensión a nivel social, yo creo que de lo que es la carrera científica dificulta también que el campo florezca. Yo en otros países noto que un científico quizás está mucho mejor valorado desde todos los puntos de vista. Aquí en España eso ha empezado a ocurrir quizás después de la pandemia. Creo que puede haber un reto un poco más institucional que está relacionado con lo que decía antes, de intentar fortalecer relaciones sobre todo con Europa, con grupos potentes en Europa que nos acerquen más a financiación europea o a técnicas que aquí son muy difíciles de llevar a cabo, etc. Tema científico, ahora que ya llevo unos cuantos años estabilizado, tengo unas ideas un poco locas que me gustaría llevar a cabo. Tengo dos líneas que yo creo que pueden ser, si salen, claro, espectaculares, probablemente no salgan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y en la vida diaria, pues eso, cualquier idea que o bien se me ocurra a mí o bien a un doctorando nuevo que llega al grupo. Mi consejo para alguien que se esté planteando, por ejemplo, ser científico en el futuro, el primero es que si realmente te gusta, si realmente sientes pasión o escuchas una noticia en un periódico sobre ciencia y sientes un mariposeo, pues adelante, adelante. Tener bien asumido que la frustración existe. La ciencia no es como sale en las películas, te sale todo, entras al laboratorio y al minuto sales con los resultados. La vida del científico no es así, es bastante frustrante en el fondo. Tienes una idea y no sale porque hay algo que has pasado desapercibido, te da una pista por dónde podrías ir. Entonces, tener bien asumido la frustración que conlleva la investigación científica, aguantar porque es un mundo competitivo. Es un mundo en España donde tampoco abundan las posibilidades, entonces la resiliencia es otra propiedad, pero me gustaría acabar con lo positivo y es que si de verdad si sientes pasión, adelante. Y si no es en España, si estás dispuesto a irte al extranjero, lo vas a tener infinitamente más fácil, entonces adelante, yo te animo porque es un campo realmente agradecido si te gusta, es súper, súper divertido hacer ciencia y cuando vas envejeciendo como yo te mantiene en contacto con la gente joven, entonces yo creo que son bastantes ventajas.